Técnicas de modificación de conducta. Actividad 1 de la unidad 1. Participantes del equipo 1. Juan Jesús Anteo Ordóñez, Fabiola Reyes Huerta, Itzel Romero Saldívar, Angélica Ruiz Ruiz y Ariel Cifuentes Castilla. Bases de la modificación de la conducta. ¿Qué es un reforzador y qué es un aversivo? Los estímulos, dependiendo de la finalidad de modificación de conducta que tengan, se clasifican en reforzadores y aversivos. De acuerdo con PAN 2010, los reforzadores suponen una motivación para dirigir la conducta, o sea, son estímulos enfocados en que aumente la probabilidad de aparición de cierta conducta. Los aversivos o castigos, también llamados así, de acuerdo con Holt 2005, son estímulos que se enfocan en disminuir la aparición de una conducta. Es decir, como objetivo son el contrario de los reforzadores. ¿Qué tipos hay? Dependiendo si se aplica o se retira el estímulo y si este es para propiciar o disminuir una conducta, hay 4 tipos básicos. Son los reforzadores positivos o negativos y los castigos positivos y negativos. ¿Cómo podemos seleccionar los más efectivos para cada caso? Bueno, es necesario que se haga un diagnóstico que tenga en cuenta las necesidades particulares de cada caso en primer lugar. También hay que tener en cuenta los recursos disponibles para que se puedan hacer la intervención y finalmente la capacidad del terapeuta, ya que cada técnica tiene diferentes ventajas o desventajas. Por eso mismo, eso las hacen más o menos adecuadas para cada caso. Técnicas para incrementar las conductas deseables. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modelamiento o el modelado, que es una forma de aprendizaje, pero también es una técnica de modificación de la conducta. La introdujo el psicólogo Albert Bandura. Él decía que se aprendía mediante la imitación de la conducta. Nos ayuda para adquirir nuevos comportamientos. El modelamiento implica procesos, como la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Existen diversos tipos de modelamiento. Las más importantes son el activo-pasivo. El activo es cuando el sujeto realiza el comportamiento después de observarlo, y el pasivo es cuando se adquiere el comportamiento, pero no se realiza. De dominio y afrontamiento. En el primer caso, el de dominio, la persona imitante tiene desde el inicio la capacidad de ejecutar la conducta sin errores. Por el contrario, el afrontamiento, el sujeto va adquiriendo las habilidades necesarias para llevar a cabo el comportamiento. Ejemplo, cuando un niño tiende a responder de forma agresiva, se le enseña desde una situación ajena a contestar de forma tranquila y defender su postura sin ser agresivo. Buenas noches, profesora, compañeras y compañeros. Soy Griselda Itzel Romero Saldívar y les voy a hablar un poquito sobre el reforzamiento positivo y negativo. En este caso, los conceptos de refuerzo negativo y refuerzo positivo se enmarcan en el paradigma del condicionamiento instrumental y operante. En este caso, el sujeto asocia la relación de una conducta con unas consecuencias determinadas. Cuando el comportamiento tiene consecuencias apetitivas, hablamos de refuerzo, y de castigo cuando son aversivas. Los términos positivo y negativo no hacen referencia a la agradabilidad de la consecuencia, sino a la aparición o desaparición de un estímulo determinado. En el caso del reforzamiento positivo, este se asocia con la relación de la realización de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. Desde un punto de vista técnico, podemos decir que en el reforzamiento positivo existe una contingencia positiva entre una respuesta concreta y un estímulo apetitivo. La conciencia de esta contingencia motiva al sujeto a ejecutar la conducta con tal de obtener la recompensa o refuerzo. Un ejemplo de ello es cuando se felicita a un niño o a una niña por realizar bien las actividades escolares. Ahora bien, en el reforzamiento negativo, la respuesta instrumental conlleva la desaparición de un estímulo aversivo, es decir, un objeto o situación que motiva al sujeto a escapar o a procurar no entrar en contacto con ésta. Este tipo de aprendizaje a la vez se divide en dos procedimientos. El de entrenamiento de escape, que consiste en la desaparición de un estímulo aversivo que se encuentra presente antes de que el sujeto ejecute la conducta. Un ejemplo de ello es
cuando una persona toma una taza de café sin darse cuenta que la bebida está caliente. Una vez que prueba la misma, inmediatamente la arroja para quitarse esa sensación desagradable. Y el de evitación, que es cuando la conducta impide la aparición del estímulo aversivo. Un ejemplo de ello es cuando una persona agorafóbica evita utilizar el transporte público para evitar la ansiedad que le supone esta siendo reforzada negativa. La economía de fichas puede considerarse como un sistema motivacional que se aplica con el fin de modificar conductas específicas en una persona o en un grupo, para así mejorar su adaptación hacia el medio ambiente. Esta técnica se basa en el refuerzo positivo. Usa objetos como premios tras la conducta deseada o se retiran los premios tras la conducta indeseada. Propicia las conductas deseables y también puede usarse con otra cosa, no solo con fichas. La técnica se desarrolla así. Aplicando el refuerzo positivo, se entrega un estímulo positivo, que en el ejemplo son las fichas, tras la presencia de cierta conducta deseada. Esto hace que se propicie esa conducta con el fin de obtener más esa recompensa. También, de acuerdo a PAN 2010, esa técnica puede fortalecerse con el uso de un refuerzo negativo, es decir, la sustracción del estímulo tras la aparición de una conducta no deseada. Como ejemplo de economía de fichas, puedo mencionar una escuela donde la maestra colocó una pizarra con una lista de tareas. A esta pizarra se le agrega una estrella cada vez que los niños realicen las tareas y al final de la semana, aquellos que consigan cierto número de estrellas pueden ganar un premio extra, lo que los motiva a seguir consiguiéndolas. Bien, ahora hablaremos sobre el contrato conductual. Es una técnica de modificación de la conducta que ayuda al sujeto a comprender la situación y sus consecuencias, buenas y malas. Además, lo hace más consciente de la situación problema. Es una herramienta para adolescentes y niños con conducta disruptiva. Es un documento y elaborado por las partes implicadas en una situación problemática. En él se especifican las conductas que las personas aceptan emitir, así como las consecuencias que se derivan tanto del cumplimiento como del incumplimiento de lo acordado. Este método se usa más con los pacientes con poca capacidad de autocontrol, por ejemplo, pacientes con TDAH. Otro ejemplo sería cuando el sujeto tiende a olvidar sus tareas y por ello no las entrega. Técnicas para disminuir las conductas indeseables. Buenas tardes, yo soy Juan Jesús Ante Ordóñez y voy a hablar del castigo, el castigo positivo y el castigo negativo. Bueno, tenemos para empezar que el castigo es una técnica del condicionamiento operante que se basa en retirar o intercambiar estímulos positivos por estímulos negativos, y esto crea respuestas aversivas a conductas no deseadas. Como podemos observar en la imagen, una madre está dando un castigo a su hija, como ejemplo clásico. Y bueno, el castigo positivo es la forma del castigo que reemplaza el estímulo positivo por el estímulo negativo. En este caso, en la imagen nos representa una profesora que está regañando a su alumno porque estaba hablando con sus compañeros cuando no debía. Y bueno, el castigo negativo es la forma del castigo en la que se retira el estímulo para la eliminación de la conducta no deseada, como podemos ver en el ejemplo de la imagen. Si un niño no hace lo que debe de hacer, por ejemplo, se la pasa jugando en lugar de hacer su tarea, pues se le retira el juguete o la consola con la que esté jugando para que sus padres se encarguen de que haga la tarea. O por ejemplo, si no está comiendo bien, pues se le retiran los dulces, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Técnica del tiempo fuera. Esta técnica se basa en el conductismo. La técnica consiste en sacar al sujeto de la situación cuando se emite la conducta que se desea suprimir, es decir, lo alejamos de los estímulos. Con esta técnica se elimina la frecuencia de la conducta indeseada.
una técnica que se deriva del conductismo en la que se le hace saber al niño las conductas que debe evitar. Esta técnica, como su nombre le indica, es tiempo fuera. Para permitir que se reflexione sobre su conducta, se lleva a través de dinámicas como colocar una silla o banco al momento de que se presenta la conducta indeseada. Se inicia el tiempo fuera sentando al niño en la silla. Antes que nada, es importante poner el tiempo máximo de permanencia en la silla y haber explicado al niño con anterioridad lo que se pretende. Esta técnica de tiempo fuera tiene variaciones de uso. Tiempo fuera parcial, en el que se pretende la supresión por largo tiempo. El tiempo fuera de reforzamiento, que simplemente se retira de la situación los estímulos discriminativos, reforzadores condicionados y reforzadores incondicionados, sin desplazar al niño de la misma situación. El tiempo fuera total, se evitarán los reforzadores y estímulos totalmente, por lo que es recomendable alejar al niño por completo del lugar, llevándolo a un lugar fuera de los estímulos. Por ejemplo, un niño juega constantemente en el aula con los colores sobre la mesa. El tiempo fuera total en este caso sería darle al niño un tiempo fuera alejado del aula en el cual le permita reflexionar sobre su actitud o conducta. La extinción es una técnica de la psicología del aprendizaje, derivada principalmente del condicionamiento operante. En esta se trata de suprimir una conducta que previamente ha sido reforzada. Las conductas indeseadas suelen aumentar momentáneamente. Cuando se aplica la técnica de extinción, existe este aumento temporal en la frecuencia. Es importante que se dé un tiempo para que la frecuencia aumentada pase y comience una disminución gradual. Es un procedimiento lento, ya que generalmente esta conducta se reforzó, ya sea atendiendo a las conductas o simplemente darle lo que se le pide o estar a disposición del infante. Lo primordial es dejar de atenderlas. Un ejemplo de la técnica de extinción es que cuando un niño que llora constantemente le han ofrecido anteriormente el celular para que deje de hacerlo, el niño inmediatamente asocia el llanto con obtener justamente lo que desea, que es el celular. Es así como los padres están reforzando esta conducta indeseable, por lo que cada vez que el niño quiere el celular, basta con llorar, aunque anteriormente le hayan dicho que no. Lo que se debe hacer para suprimir esta conducta es evitar a toda costa caer en el berrinche, lo que consecuentemente bajará la frecuencia de la misma actitud. Muchas gracias por su atención.